Y ayer precisamente autoridades de gobierno suscribían convenios muy importantes con el sector o sectores del área de turismo en nuestro país. Sobre esto y la reactivación del turismo en Bolivia vamos a hablar con nuestro invitado Agustín Echalar, especialista que nos acompaña en esta mañana. Bienvenido. Buenos días, gracias por recibirme. Bueno, primeramente, ¿cuál es el análisis que hace usted sobre estos acuerdos? ¿Cómo poder reactivar el área de turismo que ha sido muy afectado, muy golpeado, ¿no?, en pandemia? Bueno, yo creo que todo apoyo que se pueda dar a cualquier sector es bienvenido y es algo que vale la pena hacer. Sin embargo, lo que tenemos que tener bien claro es que la situación del sector es tremendamente difícil y tiene un freno natural, que es el hecho de que el turismo funciona de una u otra manera solamente si es que hay turistas. Y en este momento, quienes nos proveen más turistas, que traen más dinero y que gastan más dinero en servicios, digamos, más sofisticados o de calidad, etcétera, etcétera, son de los países europeos que están en mayor problema con el COVID en este momento. Entonces, esas personas no van a venir a Sudamérica, no van a venir a Bolivia, y por lo tanto, lo que se puede hacer ahora al respecto no puede ayudar mucho en una reactivación inmediata. ¿Cómo reactivar este sector cuando hay todavía temor, ¿no?, de la gente, a pesar de que hemos visto paquetes increíblemente baratos, ¿no?, para que la gente tenga la facilidad de comprar un pasaje, de irse a Uyuni, por ejemplo, con paquetes muy económicos? La gente tiene miedo todavía del COVID. Bueno, empezaremos por lo siguiente. Si hablamos de turismo, tenemos un turismo receptivo que viene de los países ricos y tenemos un turismo receptivo que viene de los países cercanos a Bolivia. El turismo que viene de los países ricos, que es Europa, Estados Unidos y algunos países del Asia, está simplemente frenado, porque es muy difícil, porque la gente solamente por el hecho de ser turista no se va a meter a un avión y estar 16 horas y quedarse en aeropuertos no sé cuántas horas, porque hasta llegar a Bolivia uno necesita escalas, etcétera, etcétera. Entonces, ese sector está todavía en espera y no podemos hacer mucho al respecto. En lo que respecta al turismo, digamos, por ejemplo, de gente joven de la Argentina, de gente joven del Brasil, ese turismo va a ser más difícil que llegue acá, porque precisamente, como acaba de mencionar Gonzalo Chávez, su dinero está tan devaluado que para ellos les va a salir muy caro venir a Bolivia. Si es que quieren viajar, van a viajar nomás dentro de sus países, o los brasileños se van a ir a la Argentina. ¿De dónde captar entonces turismo? ¿De qué países? No podemos captar, tenemos que tener paciencia. Esa es la tragedia. Entonces, estos acuerdos que se han firmado con las autoridades de gobierno ayer para reactivar, ¿en qué queda? El problema está en que hay que ayudar, hay que tratar de hacer algo. Los sectores están necesitando apoyo y respaldo del Estado, etcétera, etcétera, pero no deja de ser eso, momentáneamente, un saludo a la bandera. Claro. Ahora, existe otro pequeño problema, y es que nosotros tenemos un turismo local. Se quiere hablar mucho del turismo local, y además la reactivación también en Europa se ha dado primero con el turismo local. Los alemanes han visitado ciertas partes de Alemania primero, después se han ido a España, que bueno, es un destino muy tradicional, donde además muchos alemanes tienen sus casas, etcétera, etcétera. En el caso de Bolivia, nosotros tenemos un pequeño problema con el turismo local. Vamos a tener su audio en un segundito nada más. Estamos hablando, por favor, sobre el turismo con Agustín Echalar, sobre estas medidas del gobierno precisamente que suscribían, decía ayer martes, un acuerdo muy importante para poder articular principalmente acciones conjuntas de promoción y reactivación del sector de turismo en nuestro país. Ahora, un punto muy importante también, usted me decía, bueno, bolivianos que puedan viajar a lugares maravillosos que tenemos dentro de nuestro país. El gobierno ha dicho que va a dar incentivos a servidores públicos
para que puedan salir, por ejemplo, de vacaciones, ¿no? Y la gente que tiene dinerito, ir a gastar en nosotros mismos, ¿no es cierto? Gastar en nuestro país, en nuestro turismo. ¿Esto podría funcionar también? Eso puede funcionar con los determinados límites y sin embargo hay que hacerlo, ¿no? O sea, tiene los límites porque a final de cuentas somos una sociedad pobre. El turismo es una actividad maravillosa que enriquece el espíritu de las personas, pero no deja de ser una actividad de lujo. Claro, necesita ahorrar platita. Se necesita mucho dinero y solamente cuando a uno le sobra es que se puede hacer turismo. O sea, y viajar en familia es como que ya más complicado, ¿no? Más 5 miembros de la familia. 5 miembros de la familia es muy caro. Y por el otro lado, lo que sí van a hacer los bolivianos, van a hacer un turismo no solo interno, sino doméstico. Van a ir a visitar familiares. Claro. Eso es lo primero que se hace. Para no gastar en hoteles y ahorrar un poquito de plata. Exactamente. Ahora, el asunto es que para promocionar el turismo, me parece una gran idea de que se ayude, se promueva que, por ejemplo, el sector público que ha tenido sus sueldos pueda ir, porque aunque sea poco, si llega dinero a las provincias, si llega dinero a los Yungas, si llega dinero al lago Titicaca, a la Isla del Sol, es una gran cosa, aunque sea poco y aunque no sea genuinamente sostenible. Es mejor 3 que 0, claro. Aunque en realidad se necesiten 300, quiero aclarar. Ahora, por el otro lado, yo creo que hay ciertas medidas pequeñas que parecen absolutamente domésticas que tienen que ser factibles para que eso sea posible. Por ejemplo, el lago Titicaca puede reactivarse. El lago Titicaca es hermoso y es un lugar que debería ser el destino de vacaciones o de fin de semana para los paseños. Sí. Y en La Paz hay un cierto grupo de una clase media acomodada y un poco más arriba que sí puede permitirse eso y que podría aportar con sus excedentes a apoyar el lago Titicaca. Pero salir de la ciudad de La Paz, sobre todo el fin de semana, cruzar el Alto o desde la zona sur, puede llegar a tomar 2 horas. Y eso ya no conviene para ir un rato al lago Titicaca. Entonces, cosas que parecen muy primarias, como lograr hacer rutas que permitan que el tráfico fluya en forma directa a los destinos turísticos, es algo que puede ayudar enormemente, más que acuerdos. Por el otro lado, hay un tema con el fin de año. En el fin de año tenemos administración pública que va a estar en vacaciones. Así es. Ya. Y sin embargo, en esas vacaciones se van de vacaciones también los museos. Entonces, la gente llega a las ciudades, del interior vienen a La Paz y todos sus museos están cerrados. Y todos los museos están cerrados. Entonces, si no se logra entender que si hay vacaciones para unos, los otros tienen que atender a los vacacionantes, estamos fundidos. Un buen punto. 1.800 millones de bolivianos ha hecho el gobierno que va a invertir al área o a estos sectores de turismo en nuestro país. Pero ¿cómo van a ser invertidos estos? Bueno, el problema es que yo creo que, digamos, Bolivia en cierto sentido necesita promoción, pero la promoción tiene que hacerse en forma inteligente. No vale la pena hacer la promoción cuando todavía todo está cerrado, porque es posible que se vaya a tirar el dinero y no sirva para mucho. Nosotros tenemos un sistema de mucha publicidad. Hay la cadena que hay en el turismo para lograr que un turista extranjero, digamos, de Centro de Europa, llegue acá, es muy grande, ¿no? Hay por lo menos un grupo, hay 6 manos que se necesitan para que alguien se decida a viajar a Sudamérica y específicamente al Salar de Uyuni hasta llegar ahí. Y para hacer esa promoción se necesita también platita. Para hacer esa promoción se necesita plata, pero esa plata no la necesita genuinamente poner solamente Bolivia, la ponen las empresas grandes allá también. ¿Qué es lo que pasa? A ellos les interesa mandar su gente, ellos hacen sus catálogos, etcétera, etcétera. Ahora, Bolivia tiene ahorita una cierta ventaja gracias al Internet. Realmente, si comparamos con hace 20 años, cuando Bolivia era el secreto mejor guardado, hoy en día tenemos miles, cuando no cientos de miles, de fotografías
de las maravillas que hay en nuestro país, empezando por el Salar de Uyuni, ¿Estás el lago sugiriendo una especie Titicaca. de turismo virtual? No, yo no sugiero, no existe turismo virtual, porque eso es ver la computadora. Turismo es viajar, pero la promoción del turismo, el conocer el destino, etcétera, el material que se tiene a disposición Eso sí te ayuda. es inmenso y eso se tiene que aprovechar. Claro. Y para eso se necesita más imaginación que dinero. Concretamente, entonces, don Agustín, para finalizar ya la entrevista, se vienen las fiestas de fin de año. La gente va a sacar sus vacaciones, tal vez por 3, 4, hasta una semana, digamos, ¿no? Para poder aprovecharla con la familia. ¿Qué aconsejaría para poder ahí reactivar un poquito más al turismo? ¿A dónde irnos? ¿Cómo gastar nuestra plata? Yo creo que la gente que tiene las condiciones económicas y considerando, porque creo que es muy importante que sean las autoridades de salud las que den la luz verde, porque de nada sirve pasar una bella vacación si eso va a costar después por ahí eventualmente la vida de un Ese familiar es el dilema, pues, ¿no? posterior. Pero sabiendo eso, es indudable que quienes viven en las ciudades, que quienes son en cierto sentido el sector que tiene más posibilidades, vayan un poco al campo a respirar aire fresco, a respirar tranquilidad y de paso dejen sus pesitos en las provincias. Una buena opción cualquiera. entonces. Nos vamos allá afuera, lejitos, al campo si se puede y pasarla bien en fin de año. Muchas Exactamente. gracias. Bueno, muchas gracias por su análisis, don Agustín Echalar, especialista que nos ha acompañado para poder entender cómo, de qué manera sería lo más factible hacer una reactivación, pero que sea real, una reactivación en el área de turismo en nuestro país. Gracias y muy buenos días.